Bienvenidos, bienvenidos a este segmento Ni Media Página del podcast de Guille. Quien les habla, Daniel Lastra, y hoy tengo un invitadazo, un invitado de lujo, una persona a la que yo admiro mucho desde la política, desde la comunicación, lo admiro bastante desde la literatura, sí, querido Orlando Pérez. Un fuerte aplauso para Orlando. Es un personajazo que te tenemos. Muchas gracias por venir. Gracias, Daniel, por la invitación. También me siento complacido de estar acá. Qué chévere, qué chévere. Bueno, Orlando ha escrito muchos libros. Orlando tiene una gran trayectoria en lo que es el periodismo, también en la política. Yo te considero político. Yo te considero político. Luego de haber yo leído El Otro Necio, me quedé extasiado. Dije, wow, estamos enfrente de un Ulises, o sea, de alguien que hizo una epopeya de su vida, ¿no? Podemos comenzar por ahí. O sea, el Otro Necio es una puerta de entrada a tu vida muy sincera. Yo creo que eso es un acto de sinceridad, un acto de valentía, porque no pocas personas, hay escritores que son consagrados y que nunca dejan entrar a su vida a los lectores, pero tú tuviste esa valentía. Cuéntanos un poquito de cómo fue el proceso de escribir El Otro Necio. Bueno, este es un proceso un poquito largo, quizás el más complejo que he desarrollado en mi vida, porque evidentemente tenía varios escritos, varias cosas guardadas, archivos por rescatar, grabaciones, entrevistas de una época bastante compleja para el país, para el Ecuador y en lo personal también. Este libro prácticamente termina cuando yo salgo de la cárcel. En el año 89 me voy a Cuba a seguir estudiando, pero también un poco a refugiarme allá por toda la persecución que había aquí en el Ecuador. Y de todas maneras ahí se mezclan varias cosas, ¿no? La primera, evidentemente, algunas anécdotas desde la infancia, mi vida en San Juan, la relación con mis abuelos, la partida de mi madre, la relación con mi padre, mis hermanos, que es una parte que me parece que yo la podría haber hecho literatura con cierta ficción, pero decía, no sé si es que era tan legítimo hacerlo. Y también se plantea ahí los inicios míos en el periodismo, los inicios en la vida política estudiantil, en la actividad política estudiantil en el Colegio Mejía, y por supuesto la literatura que nunca falta ahí también. Entonces estas tres cosas que tú has mencionado con mucha generosidad también tienen que ver con la literatura, el periodismo y la política. Entonces creo que el libro adquiere esa dimensión un poco multifacética, para decirlo en otras palabras, pero que al mismo tiempo da cuenta de una condición humana, normal, pero que tiene ciertas particularidades que lo hacen a esta historia, digamos, más interesante de lo que parecería. Sí, Por ahí es. sabes que yo me sorprendí cuando estaba comenzando a leerlo, porque está por fechas, y justo el 9 de enero del 85, que es el día en que yo nazco, tú estuviste, pero, o sea, estabas en una película de Vittorio De Sica, o sea, estabas pero es del mismo día y el mismo año. El mismo día, el mismo año. Ya. Yo nazco. Yo nazco en la mañana y tú al mediodía, creo que es no, a la noche. A la tarde, ¿no? Sí. Es el asalto al Pacífico, al Banco del Pacífico, ¿no? No, eso del 9 de enero del 85 es cuando hay, justo esos días hay el paro nacional. El paro nacional. Se produce una explosión. La explosión. Sí, exactamente. Yo te iba a preguntar, ¿cómo manejabas la adrenalina? O sea, tú eras un actor de una película de acción, o sea, pero en la vida real. Estaba tu vida en peligro. ¿Cómo manejabas la adrenalina? Mira, eso a la distancia de los años uno le puede dar 10.000 explicaciones, le puede justificar, pero en el día a día, en esos momentos, uno no entiende cómo ocurren esas cosas. Yo creo que hay unos impulsos, hay además 2 o 3 valoraciones que yo he hecho, ni siquiera acercándome a psicólogos ni nada, sino que yo soy de barrio, soy de un barrio, primero en San Juan, después La Ofelia, Cotocollao, y ese barrio siempre te da esa condición de disputa, de roce, de alguna sobrevivencia también, porque tienes que enfrentar en el partido de fútbol, en la gallada del barrio, en la jorga de la esquina, te enfrentas a situaciones a veces tensas, violentas, y adquieres esa, no sé si entrenamiento, para decirlo de otra manera, en el que te la juegas siempre. Entonces te enfrentas, arriesgas,
y a veces no mides las consecuencias, también es así. Es decir, te voy a poner un caso muy particular. Por ejemplo, había una noche, le habíamos ganado a un equipo de fútbol ahí de Cotocollao y los señores del otro equipo, los jóvenes del Claro. otro equipo, no se sintieron tan contentos ni satisfechos y nos fueron a buscar la bronca en la noche. ¿Qué equipos eran? Nosotros éramos de la Ofelia y los otros se Porque ahí llamaban... en Cotocollao está el España y el... No me acuerdo ahora cómo se llamaba el equipo. Pero bueno, era un equipo, estábamos en la segunda categoría del Ajá. campeonato y entonces nos van y nos caen a Chale, palos. Y claro, yo, sí es. peladito, tenía Sí, sí, 15, sí. 16 años creo en esa época, con lo que tenía a la mano, que eran las manos. Claro, claro. Entonces te enfrentas a gente más fogueada en eso. Pero de todas maneras te digo, esa es una condición, ¿no? La otra es también el leer. A mí me encantaban las aventuras. En esa época no había tantas películas como uno ve ahora, pero evidentemente decía yo quisiera ser como él. Sí, sí, sí. Había leído cosas sobre el ejército rebelde de Fidel Castro, había leído El diario del Che, el tal diario vez. del Che también. Sí, sí. Entonces hay cosas que se van como incorporando Sí. en la dinámica interna, en la psicología interna. Y también lo otro es que yo creo que soy de una familia también de pelea, de combate, de lucha, no en la calle, sino de ideas, Claro. de convicciones que están ahí a la mano y entonces de eso también, por ejemplo, creo que van constituyendo un carácter, ¿no? En Sí, cada uno. sí, sí, sí. Sabes que también hay unos paralelos. Yo con la vida de mi viejo. Él también me cuenta así cosas bien duras, ¿verdad? Ya. Bien difíciles. Él también estuvo en el Mejía, Ah, pero él creo que es una generación por lo menos anterior a la tuya. Tal vez ya. cuando tú estabas en primer curso, él estaba terminando, tal vez. Ah, quizás, Sí, claro. porque él también me habla del Pupo Fierro. Y yo no, yo le llegué a ver el último año Ya de ves, su trayectoria, sí, sí. que era todo un Qué personaje. bestia, claro. Yo decía, ojalá no me toque con él. Sí, él me cuenta Claro. unas grandes anécdotas, ¿no? Claro, claro. Y se forjaba bien duro el carácter, o sea, era una vida bien difícil. Por ejemplo, mi viejo, él vivió primero en Santa Clara de San Millán. Ya, Y de ahí se cambia a donde estamos ahorita, que es por la Rumiñahui, que en Ya. esos tiempos eran haciendas y claro, bosques. claro. Y él tenía que salir del Mejía y a veces había el bus hasta Cotocollao, pero a veces ya no había. Y él venía en un camión, en lo que fuera, y a veces caminaba desde la Y Desde hasta la la casa. Y. Eso me contaba la gente ahí de Sí. Cotocollao con la que compartía a veces y me decían que les dejaba el bus en la Y o un bus que creo que era Sí. Iñaquito Villaflor, Sí, sí, alguna sí. cosa así, no me acuerdo. La línea, ¿no? Y de ahí iban caminando o en el carro que encontraron por ahí. Sí, alguna volqueta, él me decía Claro. que cogía alguna volqueta de carbón. Pero eso estamos hablando de los 70, 60, ¿no? A ver, mi viejo estuvo De en los el 70 debe Mejía haber sido. 60, en los 60. 60, claro, porque claro. por ahí en el 64 él tenía 15 años, él termina por ahí en 17, 66. Claro, yo soy del Estaba- 63, entonces sí hay una Claro, diferencia. claro, que una diferencia. Claro. Y mi viejo estaba en el nocturno, a él le tocó el nocturno. claro. Sí, sí, durísimo, porque trabajaba en la mañana y después estudiaba, estudiaba en la claro, noche. sí. Claro, entonces él me cuenta igual, o sea, durísimo. También se fajaba la camorra que decían en el Mejía. Ya. Entonces era durísimo. Pues, él No, y de tenía hecho que estar en el hacer. Mejía en el primer año, segundo año, te probaban pues tu Claro, carácter. sí que sí. Que si sí te que mandaban sí. a pelear, que si Ujú. tenías que enfrentarte a uno más grande. Claro. Y también el enfrentamiento a la policía, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras manifestaciones que viví en calidad de estudiante de Mejía era una cosa impresionante, te llenaban de gases. Y cuando tienes 12 años, yo entré con 11 Te y marca, pico, ¿no? 12 años, ya dices, un peladito de 11 años pelearse contra los policías, sí te forma el carácter, Claro, efectivamente, claro. así es. Oye, ¿no crees que ahora a los políticos les falta eso, esa calle? Porque como que les Sí. veo muy intelectuales, muy de universidad, pero les falta eso, el contacto con el zapatero de la esquina, con el Sí. trabotas. Mira, eso es una cosa muy importante la que acabas de mencionar por varias razones. La primera y fundamental es que yo he dicho en varias ocasiones, pero la voy a reiterar quizás de otras maneras, es que nadie puede forjar el carácter, la conciencia, la convicción política si no ha tenido contacto con la realidad. Y la realidad no está en las películas, no está en los videos, sino está ahí en la calle, como tú mencionas. Y yo, por ejemplo, en Cotocollao, en Ofelia, en San Juan, en un tiempo viví en la ciudad de Atahualpa, al sur de Quito. Evidentemente me daba eso que tú dices, contacto con la gente, escuchar en el bus solamente. Yo quisiera que los concejales de Quito no les mandaran en carro, que les mandaran en bus, que se subieran al bus todos los días, Sí. solamente para sentir eso. Entonces yo veo concejales, a los cuales aprecio, por supuesto, pero que más o menos se acomodan, pero los concejales deberían ir en bus. Sí. Y en vez de ir a visitar el barrio, la Roldós o el Calderón,
súbanse en el bus que les lleva a la Roldós, que les lleva a Calderón y van a entender por qué razón lo que tienen que hacer no es precisamente lo que están haciendo. Sí, sí. Y se ve un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando estábamos en la campaña del 23 más o menos, estaba Ya. Luisa Mm. y yo le escuchaba así al conductor hablando con su operador, con el que cobra los sueltos, ¿no? Y unas ideas, pero súper machistas, ¿no? Entonces, uno inclusive mide ahí el cómo están, o sea, en encuestas se puede medir, pero el escucharle a la gente común, yo ya decía, chuta, perdemos. Porque si Claro, estos hablan así, porque hablan unas pestes, o sea, pero súper cosas machistas, ¿no? claro. Todas esas cosas que decían en contra de Luisa, entonces decía, no, estamos Ya. perdidos, decía, con estas cosas estamos bien perdidos. Sí, ese es el otro necio. Le vamos Esta es a tu foto, poner. ¿no? Este de aquí Sí, esta es la foto es la cuando yo foto tenía de... unos 4 Sí, años, sí, 3 sí. años, creo ahí, Qué chévere que la foto. rescaté de un álbum familiar y la tenía por ahí guardadita. Entonces un día Qué la lindo, escaneé qué y la lindo. tengo ahí. No aparece aquí mi hermana. Estaba ahí. Estaba ahí mi hermana, pues Ah, la qué foto ya chévere. no se veía adecuadamente. Quería salir con ella, pero ya no se pudo hacer ese. Pero bueno, quedó ahí. Ese diseño lo hizo mi hija Sara Pérez, que Ah, es qué diseñadora chévere. Qué también. lindo. A estas cosas, entonces también hay que darle el mérito al que la Ya, construyó. claro que sí, Así es. claro que sí. Oye, yo tenía una pregunta que hacerte. Por qué no inscribiste tu candidatura para la RC? Porque yo estaba extasiado, yo decía, Orlando es la persona que debe de ser presidente, tiene la vocación política, sabe de medios y hay que construir medios Hay que desde hacer lo comunicación popular. política, sí. Ajá. Comunicación política, Sí. eso es básico y Ujú. necesitamos unos medios fuertes de la RC. O sea, Orlando, genial. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Verás, yo estaba primero que estaba convencido, les había dicho a algunos amigos y compañeros que yo no voy a ser el presidente, pero que voy a entrar en la disputa. Me voy Ya, a plantear la disputa. Y por supuesto hablé con Rafael Correa, claro. amigo, compañero, Sí, sí, sí. presidente. Yo le dije que voy a plantearme eso. Él en principio pensaba proponer mi nombre para la Secretaría Ejecutiva. Ya, Me lo consultó, entonces yo le dije, déjamelo pensar, lo voy a pensar bien. Y dije más adelante, dije, no, yo creo que este es un momento que yo no puedo perder la ocasión. No creo que la debo perder. Entonces yo le planteé al presidente, le dije, mira, lo he pensado bien, lo he estado trabajando, le he estado dando vueltas a la idea. Y sí creo que ya después del recorrido que he hecho en mi vida, creo que la única estaba opción en la listo. que yo me podría plantear un reto ya así, de esa magnitud, de ese calibre, es la presidencia. Y me dijo, bueno, me parece, está bien, tú sabes que eres una persona de mucha confianza política, por tu trayectoria, por tu recorrido, etcétera, etcétera, pero sí ten presente una cosa, me dijo. Y él sí creo que tenía, ahí sí como la condición de padre, quiero decirlo, y a lo mejor él se va a enojar si digo esto, me dijo, te van a dar muy duro, entonces también ten cuidado porque eso es muy, muy duro, muy difícil. Entonces, bueno, sí, efectivamente fue así. Pero también más adelante ya había un debate ahí entre los grupos de la RC de que no a Felipe, que busquen otro candidato, etcétera, y yo ya no me metí en eso. Sinceramente no soy partidario de entrar a disputar un puesto de esa manera. Entonces yo me alejé un poquito, dejé que las cosas pasaran, hasta que en determinado momento dos o tres compañeros del buró me dijeron, mira, parece que no está muy segura la candidatura de Felipe Vega de la Cuadra. Me puse a pensar, entonces di 3 entrevistas. Sí, Daniel, no sí me di más que acuerdo. 3 Sí, sí me entrevistas. acuerdo. La una con Ecuador en directo, la otra con Tamar Hidrobo y la otra con Jacobo Jacobo. García. Ujú. Yo ahí sí tengo que aclarar, nunca utilicé Radio Pichincha para eso. Algún compañero o compañera habría dicho que yo estaba usando la Radio Pichincha para promocionarme políticamente. Eso es absolutamente falso y lo quiero decir gracias a Ajá. este programa, a esta entrevista, lo quiero decir es falso. Y cuando el presidente me dijo, mira, hagan ustedes, hablen todo lo que quieran, pero al final va a ser una lista única y eso decidirá el buró. Entonces yo dije, está bien. Y le dije al presidente, efectivamente, Rafael, si es que hay una lista y si consideran mi nombre, pues estaré. Si no, no ha pasado absolutamente nada, yo sigo adelante. Así que Ujú. eso fue la condición. Yo sí creo que en esa aptitud siempre me van a encontrar. No voy a hacer ni ruido, ni disputas, ni peleas innecesarias. Y me Ya. planteé eso como una opción, te digo, haciendo una gran diferencia que sí la quiero plantear. Yo sí hice una propuesta. Yo hice una Claro. propuesta de las Era 5C, programático. con algunos argumentos, con unas líneas incluso comunicacionales, que las planteé ahí. Esas Ujú. 5C me parece que eran un aporte muy importante. Y al mismo tiempo les dije a los compañeros, a las compañeras, les dije, el que salga electo, ojalá coja estas 5C, que son un resumen de lo que yo había leído, porque no te olvides que además
yo fui prácticamente el que organizó y desarrolló la primera convención de la Revolución Ciudadana, en aquel entonces Alianza País, en el año 2010. Yo fui el que coordinó, organizó, secretario de la política era en ese momento Doris Solís, y a mí me encargaron la organización de la convención. Así que yo tenía incluso la memoria de todo eso, tenía los documentos, tenía, digamos, las anécdotas, además, no solamente de los momentos difíciles, sino también de lo que significó los debates. Entonces yo incluso le había propuesto en algún momento al propio Felipe, al presidente y a otros compañeros más que hiciéramos unas 5 preconvenciones regionales para llegar a la nacional. Qué buena idea. Y yo les decía por regiones, digamos, 2 en la costa, 2 en la sierra y una en la Amazonía. Veamos, de que salga de ahí la discusión, no les gustó, dijeron que no había tiempo, pero yo hacía ese aporte. Así que yo creo que la particularidad de mi precandidatura en ese momento fue el haber aportado eso. Y ojalá esto lo retomen, ¿no? Están ahí a disposición, yo no soy propietario de nada. Yo sí creo que, bueno, esa sí es opinión personal mía. Creo que tenía que haber esa elección, o sea, con candidaturas. O por lo menos que se debata previamente. Entonces yo, por ejemplo, estaba Mario Latorre, estaba Felipe de la Vega, estaba yo, y podíamos haber armado aquí en este set un debate y la gente que decida, claro. Y mira que ahí se quita el peso a las figuras, a las cabezas. Claro. Porque ¿qué nos dicen a la RC? O sea, ustedes pusieron a Lenín Moreno. Fue algo parecido, o sea, fue como que el buró y este es el mejor. Claro, claro. Pero ¿qué pasa si la militancia lo elige? Entonces ya no es culpa del buró, ni del presidente, ni del presidente del partido, sino que la militancia lo eligió. Y que además es una discusión que se puede abrir para reflexionar sobre muchas cosas. Yo de todas maneras quiero decir que yo me siento muy contento de que sea Gabriela Rivadeneira. No, eso sí no lo voy a dudar. Han querido intoxicar de alguna manera la relación con Gabriela Rivadeneira, y yo le digo, si me está viendo, si me escucha Gabriela Rivadeneira, tienes todo mi apoyo, todo mi cariño, todo mi afecto. De todas maneras, yo considero que tienes por delante un gran reto, es un desafío enorme, muy difícil en las condiciones que está el país, sobre todo un país muy devastado por incluso la despolitización que han intentado hacer de nuestra realidad, de nuestra discusión pública, y frente a eso creo que lo que me pida Gabriela, ahí estaré, incluso hasta para manejar el carro si hace falta, para cargarle la maleta si hace falta, porque yo para eso estoy dispuesto a lo que sea. Es decir, si cuentan conmigo, es para los que sean. No es solamente ocupar un cargo, etcétera, sino para los que sean. Sabes que yo el día de la convención tuve la suerte de darle un abrazo, aunque el día que llegó, estaba vendiendo mis libros y de repente llegó. Y eso lindo de la Gaby, porque bajó del auto, no es que rauda entrar, sino a abrazarse con la gente. Sí, le recibieron muy bien. Sí, yo le dije, creo que incluso desde el momento que ingresó por la puerta de acceso al Coliseo hasta que se sentó, creo que pasó como media hora. Sí, así fue. Porque no le dejaban pasar así. Y yo le dije, oye, tú eres la próxima presidenta. ¿Del Ecuador? Sí, del Ecuador, mira le digo. Claro. Sí, porque yo decía en 2017, ella. Puede haber pero, sido, quién sabe, ¿no? Las cosas, ¿no? De la vida y de las... Es difícil ahora, pero cada vez es más duro, te digo, de verdad. Cada vez es más duro. A veces yo digo, tal vez no estamos listos para una mujer en la presidencia, ¿no? Porque... Yo no sé si solamente es un problema de mujer, verás. Aquí es un problema de ideología, de clases sociales. Y cuando hablo de ideología también es de machismo, ojo, no dejo de lado lo del machismo que tú me mencionas, porque yo estoy convencido, te lo voy a decir y voy a repetir cuantas veces sean necesarias, en el 2025 Luisa González ganó las elecciones. Yo también creo. Ganó las elecciones, ahí se hubo un fraude, hubo un robo descarado. Entonces, eso de que no estamos preparados, quizás no. Yo creo que Luisa González ganó las elecciones del 2025 con mucho mérito. Es una compañera a la que aprecio también. Trabajé con ella en la campaña del 2023, estuve a su lado trabajando directamente. Entonces, ella sabe perfectamente lo que yo pienso, siento de ella. Y estoy convencido que ella, en estos momentos, era la presidenta que necesitaba este país. No tendríamos lo que estamos viviendo. Para nada, para nada. Yo decía porque como ahora último vemos que Aquiles ha tomado tanta fuerza, y yo digo, Aquiles es el biotipo del político que le gusta al ecuatoriano, o sea, hombre, grande, fuerte, valiente, costeño. ¿Sabes? Rafael 2.0. Sí. Entonces digo, como que por ahí va, o sea. Pero no lo van a dejar. También no lo van a dejar. Estoy convencido que lo van a tener preso ahí al menos un año, salvo que algo ocurra en este país. Y en este país puede ocurrir cualquier cosa. Y te digo que eso
Y digo sinceramente por lo siguiente, porque creo que Daniel Noboa está ultra convencido de que es el designado por alguna mano divina para eso y se olvida que las manos divinas en la tierra desaparecen en cualquier momento. Así que, Claro. Luis XVI decía lo mismo exactamente. y la guillotina Y la acabó guillotina con le él. cayó. No, y ha pasado en este país, 10 Claro, presidentes en 10 años, que todos creían que, sí, por ejemplo, un Yamil Maguad, con toda la prestancia que sí, aparentaba, con toda la solvencia académica que sí, mostraba, con todo el apoyo incluso político de los Estados ujú, Unidos, de la embajada, etcétera, duró año y claro, medio. claro, Año y claro. medio. Entonces, todo puede pasar en este país. Es más, yo voy a decir algo que creo que le he dicho varias ocasiones en conversaciones de amigos y en esta oportunidad lo voy a reiterar Gracias. de esta manera. Posiblemente Daniel Noboa no se caiga ni por la política, ni por la economía, ni por la seguridad, sino por algún pecadillo de orden moral que la gente diga, hasta aquí llegaste, señorito. Sí, Hasta aquí llegaste. la idea sería descubrirlo, ¿no? Porque de ley ha de haber algo. O sea, ha hecho Sí, ha cosillas, hecho, sabemos perfectamente, hay cosas que están planteadas ahí, que han ocurrido, pero lastimosamente hasta un cierto momento tenía el acompañamiento de una prensa y de unos aparatos políticos que lo cubrían. Creo que ahora ya no es igual. ya no, Creo no, que ha ya se perdido ven. eso. Así Sí, sí, que sí. todo puede Sí, pasar, sí, sí sí. es. Pasemos a otro libro tuyo, el 18 días. Ya, muy bien. Sí, sí, sí. Em, Lo leíste completo. claro, Me completito. mandaste un comentario que me Sí. sacó lágrimas, de verdad. ¿En serio? Sí, sí, de Wow. verdad. Así es. Es que fue un ataque artero, un ataque vil. Y yo creo que tú tienes el aval yo de lo que he visto, tienes el aval de muchas mujeres que son feministas, pero acérrimas, ¿no? Mara Sí. Hidrobo, Sophie Montoya, o sea, o sea, a mí me daba mucha lástima, mucha pena, mucha bronca, porque, o sea, que haya personas que o sea, hacen toda esta maquinación como que fuera una película y te Sí. van llevando, ¿no? Mira, yo te voy a decir dos cosas al respecto. La primera tiene que ver con que por trabajos de inteligencia que había en ese momento, yo era un blanco directo de una oposición que no solamente era ecuatoriana, te lo digo con absoluta franqueza. Claro, no, eso es No te cierto. olvides que previamente a que ocurra aquello, yo había publicado un libro Mm, que se llama Chevron, la verdad no contamina. Y alguien me dijo en ese momento, esto te va a salir muy caro, porque te estás metiendo con una empresa súper poderosa que tiene gente aquí en el Ecuador que puede hacer cualquier cosa contra ti. Entonces yo dije, pensé en algún momento que esto venía por el lado de un ataque, por un atentado o algo por el estilo, pero maquinaron de tal manera que utilizaron a una chica para hacer lo que hicieron. Y esto algunas feministas no creen, creen que es claro. mentira, que es un cuento. Ojalá no les pase nunca a ellas algo parecido con una compostura política distinta a la del régimen, del status quo en el Ecuador. Y cuando ocurrió eso, yo no sabía ni por dónde venían los ataques, por dónde venía la cosa, hasta que una persona de inteligencia del gobierno, yo no sé si fue delegada directamente por Rafael Correa, delegada directamente por alguien del gobierno, investigó el caso por su cuenta. Y tengo entendido, esto me lo confirmarán las personas que correspondan, que le presentó un informe al presidente de la República y a los más cercanos colaboradores, donde le dijeron, este y este están detrás de esta vaina. Pero para eso había pasado ya unos días y el juicio, la presión mediática, Ujú. la presión a los jueces por parte de determinadas personas que yo cuento en el libro, más o menos en alguna medida, el abogado de la señorita, que después fue miembro del Consejo de Participación, este abogado que ya sabemos a quienes defendía, con quién se llevaba, evidentemente había pasado todo eso y el informe, estaban recabando informes. Entonces, se conoció en detalle. Cuando yo me enteré en detalle de cómo se había forjado y se había construido este caso, evidentemente entré en una depresión del carajo. Te lo digo, fue para mí. Terrible. Porque aquí, por ejemplo, no cuentan todas las afectaciones que sufrieron mis hijas, que sufrieron mis hermanos, mi familia, personas, parientes que habían venido trabajando en el gobierno hace algún tiempo que también fueron afectadas por esto. Y obviamente mi persona, ¿no? Asesinar mi reputación de esta manera, que hasta ahora hay personajes como la señora Carla Maldonado, que creo que no se dedica a otra cosa que estarme persiguiendo y buscando todo lo que yo hago, o el señor Carlos Andrés Vera, que si voy a decir otra vez, si me echo un pedo, el tipo está ahí buscando qué comí para que huela así. Entonces, hay personas que se dedican Ya, ya a estar mi enfermos, vida. enfermos. Y no voy a dejar de mencionar
cuantas veces sean necesarias, que detrás de esto estuvieron el señor Andrés Páez y el señor Fernando Villavicencio. Y en el libro se cuenta, sé exactamente que el señor Andrés Páez dirá barbaridades y media, porque sabes que además del libro de Chevron estuvo la publicación de que este señor, Andrés Páez, le cayó de sorpresa 960,000 mil dólares, casi $1,000,000 a una cuenta. Y él, en una entrevista de radio, que el señor Andrés Páez sabe perfectamente a cuál me refiero, dijo, esto no se va a quedar así y este señor tendrá que pagar las consecuencias. 3, 4 meses después pasó todo esto. Claro. Y esta chica involucrada en esta vaina, sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo tiene que ver mucho con eso. Porque el momento en que ocurrió el acontecimiento de supuesta violencia, que no es tal, que no ocurrió, abajo estaba ya un periodista y estaban listos para una acusación que era mucho más grave, acusación de violación. Muy parecido a lo que le pasó al defensor del pueblo, ¿no? Muy parecido. Mira, es que te voy a decir una cosa más grave todavía. Que esto ya tiene un antecedente, No sé. A ver. que es el de Julian Assange. Claro. Cuando ocurre lo de Julian Assange, mucha gente se sorprendió y entonces, claro, se desvirtó después de que había un acto de violencia sexual, etcétera. Pero eso fue forjado. No te olvides que la persona que le acusa de no haber usado el condón y que le acusa en unos tribunales era una agente cubana de Miami que después la trasladan para Suecia o Suecia creo que era, y hace todo esto. Claro. Entonces forjan unos casos de tal manera que a una persona de la dimensión de Julian Assange le hicieron lo que le hicieron bajo el pretexto o bajo la justificación legal de que había abusado de esta persona por no haber usado el condón. El caso de Freddy Carrión es posterior al mío. Y el mío está forjado, está construido alrededor de mostrar una imagen que fue pintada, lo demostramos, y sobre todo porque en el juicio, estas personas, Carla Maldonado, Veras y demás, todos aquellos que hablan, vayan al juicio, revisen el peritaje médico, que yo lo planteo, que lo cuento en el libro. Revisen el peritaje médico, ¿qué dice? En el peritaje médico está todo. La pregunta es, si el peritaje médico dijo todo eso, si el testimonio de esta señorita no llega a coincidir con todo lo que se dice, ¿por qué sentenciaron? Y se me sentencian a 18 días, por eso se llama 18 días del libro, porque si es que hubiese sido cierto todo, y todo lo que están diciendo, no eran 18 días. Años. Era otra cosa. Claro. Entonces el tribunal, para lavarse las manos, para atenuar el impacto mediático que iban a tener, evidentemente dice la pena mínima, que son 18 días. Y yo no es que no cumplí, es que a mí nunca me vinieron a ver, yo estuve en la casa todo el tiempo. Entonces yo les dije, si me quieren llevar preso, que me busquen, yo estoy en la casa. Claro. Entonces prescribió la pena y yo seguí trabajando y escribiendo este libro, que además yo quería que saliera durante el juicio, pero no se alcanzaba porque hicieron todo tan rápido que salió inmediatamente. Otra coincidencia, ¿no? Claro, así es. Sí. Y este es un buen momento como para preguntarte también de algo que ya todos sabemos, la salida tuya de Radio Pichincha, porque se levantaron otra vez, ¿no? Diciendo, hay estos problemas, estos antecedentes y hay siempre esas voces, ¿no? Siempre van a utilizar esto. Sí. O sea, es un uso perverso, violento, porque lo que están haciendo la señora Cristina Burneo, el señor Andrés Vera, la señora Carla Maldonado, es revictimizando a una persona que ellos suponen que le deben defender. Cada vez que sacan con el tema, muestran esa imagen, están revictimizando a esa señorita. Claro. Y eso, pena, las feministas, Cristina Burneo, Carla Maldonado, saben que eso es un delito también, revictimizar. Claro. Entonces, obviamente, lo que hacen es solamente con el afán de destruir mi imagen. Cada vez que crezco, salgo, gano un premio, me dan algo, ¡pam!, me sacan todo eso. Entonces, el señor Carlos Andrés Vera, que debería contar sus actos de violencia, por ejemplo, con su hermano, no lo digo yo, lo dijo su hermano, ¿cómo me puede pedir a mí? ¿Con qué calidad moral me puede pedir cuentas a mí si tiene un hermano violentado por él mismo? Un hermano que ha ido a parar al hospital, por ejemplo. Chota, qué lástima, ¿no? Y eso lo dijo su hermano, no lo he dicho yo. Está en redes sociales, él salió a aclarar que su hermano atravesaba por circunstancias X de violencia, de adicción, eso es otra realidad. Claro. Pero que lo violentó. Así que estos que se creen además casi que claro, sacerdotes de la moral, no, pues imposible. Sí. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué saliste? De Radio Pichincha. Sí, qué intriga, ¿qué es eso? Mira,
Hay dos cosas que a mí me duelen mucho. Te lo digo sinceramente. La primera y fundamental es que el trabajo desarrollado, el trabajo que se ha hecho no ha sido fácil, ha sido duro, ha sido exigente. A mí me pueden reclamar cualquier cosa, de lo que único que no me pueden reclamar ni las autoridades de la radio, ni de la prefectura, ni de nadie, de ninguna parte, es que yo sea un vago. Yo les puedo decir que el trabajo mío está ahí, todos los días, todos los días. Incluso puedo exagerar algo y decir que cada tornillo que se cambiaba, sabía perfectamente por qué se lo hacía. Cada cortina que se ponía, yo sabía perfectamente por qué se lo hacía. Que si iban a sacar un spot, tenía que pasar por mí. Así que yo trabajé mucho, mucho de verdad para poder construir. Y esa es una característica mía que la vengo llevando desde hace mucho tiempo. Prueba de ello es el diario El Telégrafo, a los niveles que llegó, más de 85 premios internacionales. Ahora Radio Pichincha tiene más de 4 o 5 premios nacionales y creo que hay uno internacional también por ahí. Entonces es un trabajo que se ha logrado con esfuerzo, y ahí tengo que decirlo, más allá de cualquier modestia, que eso sin el control mío, sin el liderazgo mío, eso no se podía hacer. Porque también la gente se acomoda, entonces sube una nota cualquiera, entonces yo estaba pendiente que subiera una nota, cámbiale el título, eso no está bien, etcétera, etcétera. Y eso parece que a alguna gente no le gusta, parece que no le gusta a la gente. Entonces, primera consideración, a mí no me pueden reclamar por no trabajar. Es más, han llegado a decir al interior de la radio que nadie puede dudar de mi trabajo, que he dejado la vara muy alta, palabras textuales de las personas que tomaron la decisión. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si fue buen trabajo, si es el mejor momento de la radio y tengo la vara tan alta, ¿por qué me la sacan? Pues ahí viene la segunda parte, que creo que es muy importante discutir, y discutir a la luz de los hechos, Claro. porque yo sí no tengo en eso ni... Hay una cosa que, que puede resultar un poco cómica, pero es cierta. A uno mientras se van banqueando los pelos de la cabeza, se pierden los pelos de la lengua, hermano. Claro. Uno pierde los pelos de la lengua y uno puede decir cosas sin ningún problema. La segunda parte es que había una presión muy fuerte del gobierno contra mí. Desde hace como 3 años para acá, había una presión enorme contra mi presencia en la Radio Pichincha. Y para eso utilizaron todo eso que hablábamos, el desprestigio, la campaña sucia, un montón de cosas. Incluso una chica que trabajaba en la radio nos demandó a mí, a la directora administrativa y financiero, por supuesto, acoso. Dejamos que todo pasara por los tribunales sin meter una mano ahí. Nunca se probó, nunca se demostró que había algún tipo de abuso ahí. Sin embargo, la señora Carla Maldonado y los otros más salen con esas barbaridades. Entonces había presión por ahí, había presión del gobierno. Yo espero que el señor Félix Wong me pueda confirmar lo que voy a decir. Le dijo a la prefecta de Pichincha que el problema no era con ella, que no era con la prefectura, que por ahí no pasaba el problema, que el problema era con la radio. Es más, y yo esto ya lo conté precisamente hoy en la mañana en una entrevista, me mandaron un emisario de un amigo común con Fausto Jarrín. Fausto Jarrín sabrá si es que fue enviado por él, pero todo me apuntaba a eso. Yo le hice la pregunta a esta persona. Algún día esta persona tendrá que darme la autorización de publicar su nombre. Y llegó a la oficina. Yo decía, qué raro esta persona. Yo no le había visto muchos años. Me escribió un mensaje por ahí. Y llegó a decirme que ya, deje de joder, que ya, ¿hasta cuándo? Ya estás viejo, hermano. Ya la vejez que te queda, disfrútala, pásala mejor. Es una cantidad de cosas. Yo le escuchaba y le escuchaba y le escuchaba y decía, ¿a dónde viene todo esto? Entonces, en otras palabras, me dijo, en otro sentido me dijo, mira, Daniel Noboa está haciendo bien las cosas. ¿Por qué jodes tanto? No. Está bien, el país está muchísimo mejor de lo que estaba antes. Yo, sinceramente, creí que ¿Crees? estaba fumado, estaba borracho o algo, porque uno dice, bastaría ver al país para Vamos a entender la de calle qué está un hablando. ratito. Entonces, me habló barbaridades de Rafael Correa, me dijo que sabía un montón de cosas. Entonces, Típico. claro, vino con la consigna de decirme, vete de la radio antes de que te jodamos. Así lo digo absolutamente claro. Y eso ocurrió, acuérdate de esto que es muy importante, en finales, ya cuando prácticamente se acababa el paro, finales de octubre, antes de la consulta popular. Claro. Entonces fue un momento donde Radio Pichincha adquirió un peso de este Enorme, tamaño, claro. enorme,
porque transmitíamos en Sí, vivo sí. y la audiencia creció Llegó un a montón. 100.000, ¿no? Ahí hay videos de 1 millón. De 1 millón de vistas, etcétera. Es Sí, decir, había un momento muy, muy duro para el gobierno por lo que hacía la radio. claro. Y entonces eso no les gustó. Entonces venía la consulta. No te olvides que la consulta para el gobierno era un Crucial. pastelito muy bonito que tenía que ganar para meternos bases militares extranjeras, para meternos Precarización la precarización laboral, para meternos también la constituyente. Imagínate, si ganaba la consulta, hoy teníamos una constituyente Estábamos, pero en desarrollo y sí participación de la oposición. además. Entonces era un momento así tan especial y yo dejé pasar, pero tengo entendido que esas presiones llegaron hasta las instancias donde toman decisiones sobre la radio. Y de ahí utilizaron unos pretextos muy extraños, de una nota, de una entrevista, de un tweet, que no sé qué, que no sé cuándo, para decirme que yo presentara la renuncia. Yo les dije que no iba a presentar la renuncia porque no tenía argumentos, no tenía razones y que de ser ese el caso, lo acordáramos, lo discutiéramos, que yo no me fuera a ningún cargo y que tomáramos el tiempo prudente para llegar a una decisión acordada, etcétera, etcétera. Yo tenía reunión con la presidenta del directorio de la radio un día jueves y el lunes anterior ya había tweets diciendo que yo había renunciado. De gente que estaba muy interesada en que yo saliera. Muy interesada. Hoy me guardo el nombre de aquella persona y sé que en su momento lo tendré que decir con absoluta claridad. Comenzaron a sacar tweets, rumores, pasquines, pendejadas y media, ya diciendo que yo prácticamente estaba afuera. OnlyPanas sacó este tweet y yo le llamé al muchacho que suponía yo que manejaba esa vaina. Y le dije, ¿no sacaron esto? Esto es falso. Y él me dijo, sí, es decir, y entonces debo esperar a que sea cierto que votaron al community manager que hizo eso por orden de determinada persona. Entonces ya todo se vino fraguando así. Entonces ya llegó un momento en el que ya esta situación se pasó de ciertos niveles de tolerancia de mi parte. Y bueno, el directorio decidió. Y yo salgo diciendo, como dije en el telégrafo, salgo por la puerta grande, salgo con los mejores niveles de aprobación ciudadana de un medio público que se jugó todo por el todo, y espero que la persona que está ahora ahí, evidentemente, tenga la solvencia, el compromiso y además la capacidad de trabajo que yo demostré con la gente. Dijeron que incluso la gente me había denunciado. Subí el video en el que la gente me despide de la radio con aplausos, con lágrimas, con abrazos, me regalan libros, me regalaron comida, llegó la gente del barrio, de la Floresta, llegó a despedirse, una señora cuyo nombre me lo tengo que guardar porque me lo pidió así, a decirme que no era posible así, me regaló un queso gigante y un poncho diciéndome, vea, es lo que tengo yo para darle a usted, porque esto se merece para que le acompañe estos días, al menos con esto. Yo le agradecí, me sacaron lágrimas, por supuesto, y la gente que estaba ahí hizo un acto de homenaje, y salí contento, salgo por la puerta grande, salgo feliz y contento de haber cumplido 6 años, 8 meses, un trabajo que me enorgullece y que además da cuenta de que efectivamente mi convicción de periodista, de revolucionario, no va a necesitar cerrar un ciclo, como dijeron. Que hay que cerrar ciclos, que hemos cumplido una etapa. Señoras, señores, los revolucionarios no nos jubilamos, los revolucionarios y los periodistas convencidos no tenemos ciclos que cerrar. Ese ciclo solamente se cerrará el día en que este país sea democrático, no tenga pobreza, no tenga injusticia, no tenga inequidad y nosotros los periodistas tengamos la capacidad de decir las cosas sin temor alguno. Genial. Qué grandes palabras. Sí, yo puedo dar cuenta porque tengo que agradecerte por el hecho de haber también hasta ahora sigo participando en el Kike Show y eso claro es gracias a ti. Yo veía cómo tú bajabas, ¿no? A vernos y eso es, o sea, el director estaba ahí. Todo el tiempo. Estaba ahí todo el tiempo. Entonces, A algunos no les gustará, pero yo controlaba todo. Se sentía tu presencia ahí. Ajá. Y se sentía también tu mano. O sea, el hecho mismo de que exista un programa como el Kike Show, que es completamente alternativo a lo normal de la radio, eso ya habla de una impronta. Yo te debo agradecer, yo creo que en el nombre de mucha gente que nos sirvió en esos momentos de angustias, porque creo que todo el ecuatoriano que ha vivido estos últimos 8 años de neoliberalismo ha sentido esa angustia de no saber si vas a comer al día siguiente, no saber cómo será el año siguiente, o sea, no puedes planificar. Y programas así, yo creo que a mucha gente les ayuda al día a día, a darle energía. Pero además, veas, no te olvides de un detalle que no es menor. En el octubre de 2019,
Fueron por mí. No, sí, claro. La policía estaba Claro, buscándome. claro. Entraron, allanaron las instalaciones de la radio Pichincha, se llevaron las computadoras que ahora dice la Contraloría que no aparecen. Uno les dice, vayan, pregúntenle en la fiscalía quién tiene las computadoras. Pregúntenle a la fiscalía, no me pregunten a mí, díganle a la fiscalía eso. Y me buscaba la policía. Porque entraban y decían, ¿dónde está el director? ¿Dónde está el director? Entonces una compañera, pero aquí no hay director. No, el que dirige esto, ¿cómo es? Él no está aquí. Creían que era Washington Yepes, pero no, él no es con él. Todo está grabado, Claro. todo eso tuvo. Estaban detrás mío. Entonces yo llegué y ya vi que estaba la policía y me quedo fuera de la radio. Me quedo en las afueras de la radio, me pongo unas gafas, me pongo un pañuelo, me pongo una gorrita para ver qué pasaba. Y los policías buscaban, entonces se paraban ahí. Entonces yo me acerco osadamente al policía que te le digo, ¿a quién están buscando? Es que están buscando al director, me dice así. Ah, le digo, chuta, sí, no, de Se verdad. cayó. Ya, pero yo osadamente porque Sí, estaba así, porque claro. además habían lanzado gas, no sé qué. Entonces tenía la conversación. Además, no te olvides que esas épocas eran muy complicadas. Entonces la gente usaba máscara, ¿cómo es? Sí, Mascarillas, mascarilla. no Tal vez antes de la pandemia. antes de la pandemia, sino por las manifestaciones para Ujú, cubrirse de ujú, los ujú. gases y demás. Entonces también hicieron eso conmigo. Fueron a mi casa. Una compañera tuvo que dormir en mi casa para poder estar cuidando las cosas por si llegaban. Llegaron, el guardia les dijo, no, él no está aquí, él no ha venido hace como 2 días, no viene. Falso, yo había dormido la noche anterior. El guardia no me había visto, entonces le dice, no le he visto, hace 2 días que no le veo. Y yo esa noche efectivamente no fui. Al otro día estaba un carro de una empresa telefónica, sí, telefónica, en la que utilizaban los agentes para colocarse ahí. ¿La de color rojo? ¿O la de No, color? era de La otra. TV Cable. Ah, TV De Cable. TV Cable, perdón, no telefónica. Bueno, también creo que daba servicio. Mm. Utilizaban esos carros. Estaban parados afuera, Qué raro. en una camioneta de TV Cable. Mira. Y el guardia, que por suerte es un manaba, muy querido, etcétera, me dijo, esos estaban metidos en esa camioneta. Y utilizaban cosillas ahí, pues, buscándome. Pasaron 3 días buscándome para meterme preso ahí en el 2019. Yo mientras tanto me encerré en donde trabajaba en aquel entonces, me encerré en otra oficina y me cuidé. Esta compañera entraba, salía en la tarde, digamos en la mañana, salía, entraba en la tarde para ver mis cosas y a ella, por supuesto, le debo una enorme consideración porque cuidó de mis cosas, sacó todo, porque imagínate si entraban a mi casa y encontraban una tarjeta de crédito, aquí está la plata de no sé qué, encontraban un billete de un bolívar o de un peso mexicano, aquí está la plata que llega desde el exterior, cualquier cosa de esas. Y por supuesto, habrían atentado contra mi biblioteca, contra mis cosas, se van llevando todo y nunca te devuelven nada. Claro, soy yo. Oye, otra pregunta ahí que me asalta. La salida de Alexis Moncayo. Que eso también la gente pregunta. O sea, ¿qué pasó con Alexis? Bueno, él se fue. Ah, él se fue. Nadie le votó, él se Ah, fue. ya. Él puso una renuncia, justo creo que fue, si no me equivoco, el 7 o sí, el 7 de enero. Eso evidentemente tendrá que explicarlo él. Claro. Yo no tuve nada que ver con eso. No tuvo la gentileza, eso sí, de despedirse de la gente de la radio. Jamás me envió a mí una comunicación diciéndome gracias por todo, etcétera. Él es funcionario de la prefectura. Él no era funcionario de la radio. Él trabaja de asesor de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Entonces él se debía a esa entidad. Y por supuesto creo yo que por esa razón no tuvo la gentileza de despedirse de la gente de la radio. Así que lamento mucho, Alexis, tendrás que contar tú. Yo te acabo de decir directamente que eso es lo que pasó. Hasta ahora no he recibido una explicación de su salida, su motivo, no sé cuál es el resentimiento, la bronca, la queja o el cansancio, por último, que todo el mundo tiene derecho para eso. Oye, ¿y quién es el nuevo director? Andrés Reliche. Ah, Andrés Reliche. Ya. Porque hoy veía así algunas señoras así por ahí, decía, esta señora. Pero yo también para preguntar, no me iba a acercar a preguntar, pero te pregunto a ti que eres la fuente. Hablemos de más libros. La estilista del adiós. Ese es un libro al que quiero mucho, de verdad. Es un libro además que ha tenido una muy buena difusión, no solamente... Está en la campaña del libro. Está en la campaña del libro, se conoció mucho, por ejemplo, del libro en México, en Argentina, en Cuba. Ha tenido una aceptación que a mí me agrada mucho, por supuesto, no voy a negar, eso es una cosa de vanidad íntima que uno lleva siempre. Pero es un libro además muy, muy intenso, es un libro construido
con todas las herramientas literarias que yo aprendí en 2 posgrados que hice en un diplomado y en otra maestría de literatura. Es decir, tratando de que cada pieza calce adecuadamente en la otra, para que no haya un hueco de duda o de sospecha de que este personaje no parece, no, sí parece. Entonces fue un trabajo bastante intenso. Yo vine trabajando en este libro, sin exagerarte, mínimo 5 años, pero lo redacté en 3 meses. Ya. Me quedé desempleado como ahora. Y en 3 meses escribí el libro desesperadamente, no paraba día y noche. Me levantaba a 4 de la mañana a trabajar, volvía a dormir un poquito a las 8 o 9 de la mañana, desayunaba y en la tarde volvía a trabajar. Durante 3 meses que me quedé sin trabajo, lo hice y le di a leer a unas 3 o 2 personas, creo que fueron, tres en realidad. Y una de ellas es Javier Vázquez, que le hizo una serie de comentarios súper interesantes, algunas cosas como secretos de la literatura. Me dijo, mira, esto no funciona adecuadamente, esto hay que cambiar, utiliza más bien este otro recurso. Fue una conversación interesante con Javier Vázquez. No me olvido jamás que nos encontramos a las 5 de la tarde en su casa y salía a las 9 de la noche. Y él se había leído, había anotado, entonces fue una larga conversación y yo todo anotaba, entonces ya la escritura estuvo en 3 meses, pero la corrección siquiera me debe haber demorado unos 8 meses o 9 meses quizás, con todo esto, porque les di a otras 2 personas más, que era una mujer para que me entendiera, viera los lados feministas, digamos, de la novela, y a otra una persona que yo aprecio mucho, que lee que es un buen lector de literatura, que me hizo unas observaciones súper interesantes y yo dije, es verdad, esto no está muy claro, esta calle no era así, detalles de esa naturaleza de la literatura que son muy interesantes. Así que fue una escritura rápida y una corrección un poco lenta, pero todo el trabajo previo, te digo, me tomó como 5 años. Porque se desarrolla en la Mariscal y yo fui a recorrer las calles de la Mariscal. La Mariscal, pero con vida, ¿no? Esa Mariscal. Pero esa Mariscal de los años 60, 70. Entonces es anterior Claro, a la claro, exactamente. Más bien y además estudié mucho porque me ayudó bastante que salió en la alcaldía de Augusto Barrera, salió un libro sobre la Mariscal, la historia de la Mariscal. Sí. Entonces salía con mapas de la época, entonces yo me iba con el mapa a la calle tal, donde estaba tal casa, donde funcionaba tal bar, la casa de no sé quién. Entonces, viendo en el mapa antiguo, reconocía el presente. Entonces fue un trabajo súper interesante, por un lado. Y por otro lado, además, ese libro tiene una parte que se desarrolla en España. Una partecita muy pequeña nada más. Pero que dije, chuta, yo no puedo contar algo que no conozco bien. Entonces, claro, estuve allá, la vi, la observaba, la calle donde salía el personaje, donde se reúne con el médico que lo atiende allá, etc. Y dije, esta es la calle, tengo que poner esta calle, el sol entra por aquí, la luz da por acá. Entonces, era un trabajo largo, de verdad, que me gustó, como un ejercicio literario interesante. Uno después un poco se olvida de esas cositas que son muy importantes en la hora de la literatura, que después en otro libro lo podemos comentar. Yo digo, me faltó esa exigencia, me faltó esa partecita. Pero este es un libro muy interesante por eso, y digo, ha gustado mucho. La primera edición se agotó, la segunda edición, que es del plan de lectura, evidentemente todavía tiene algunos ejemplares ahí, porque fue, si no me equivoco, puede ser que exagera, largo, ¿no? Eran como 5,000 ejemplares. Largo, y creo que ya se han vendido como 2,000 o 3,000, y todavía hay ahí, que en este país es un montón, claro que sí. Qué bien que nombras a Javier Vázquez, porque yo creo que ahí se ve la pulcritud de la izquierda, ¿no? Porque en la derecha a veces es más sectaria la cosa, ¿no? Javier es netamente de derecha. Sí, eso nadie lo duda, porque además lo hemos discutido y lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Pero ahí está, o sea, esa valía de la gente de izquierda de acercarse a ese gran maestro que es Javier Vázquez. Sí, ¿no? Es un gran escritor. A mí no me gusta uno que otro libro, pero no dejo de reconocer que El viajero de Praga es un librazo. Hay un cuento que ahora no se me viene a la mente. El Angelote ganó un premio, creo, si no me equivoco. Es un lindo cuento. Y tiene otros 2 o 3 libros que... El secreto también es bien duro. El secreto, que además tuve el privilegio, diría yo, que 2 o 3 libros me los pasó antes de publicar.
Entonces, para mí fue como un gran honor, nos reuníamos, nos tomábamos un traguito, conversábamos, etcétera, para hablar de los libros y me los pasó. El secreto creo que fue uno, si no me olvido. Y claro, veía la artesanía de hacer un libro y yo no había publicado todavía una novela, había publicado libros de periodismo, pero no de novelas, y yo decía, así hay que trabajar. Sí, no, Entonces, es él es un como gran trabaja. escritor, creo que se merece un reconocimiento de largo aliento siempre, don Javier Vázquez. ¿Sabes? Te digo una infidencia mía. Yo tengo un libro escrito en la pandemia. Sí. Escribí un libro ¿Tuyo? Mío. Ya, ajá. Sí, una tipo novela histórica, porque le puse en la época de la Revolución Juliana, pero también es policíaco porque hay un pesquisa. Ya. Entonces, pero yo le pasé a Javier, pero él me dice, yo esto no te va a leer porque son 300 y pico de páginas. Ah, Sí, quiero pasártela a es ti. bastante. Quiero pasártela a ti, te la voy a pasar ya Uy, para que le leas. 300 páginas. Es que yo, ¿sabes qué? Me puse La meta. la meta. O sea, yo dije, una página por día. Entonces, más o menos es un año lo que estuvimos encerrados en la pandemia. Claro. Entonces, entre 2020 y 2021, hasta cuando ya pudimos ir a trabajar, cada día era una página, cada día era una página. Así. Después Mira, yo no puedo hacer eso. después tuve que armar como un mapita, porque después Ya. ya me perdía. Decía, ay, que este personaje creo que ya Ya se murió. Mucho- Claro. Bueno, llegó el cafecito El por cafecito. aquí. Yo no puedo hacer ese cambio. Yo no puedo escribir una página diaria. ¿Cierto? Yo puedo escribir 50 páginas en un día. Bueno, es que sabes que yo no tengo tanto, o sea, tal vez por la ingenuidad mía de ser Claro, primerito, no está digo, bien, te digo, pero esa es mi me práctica. lanzo. Ajá. Yo me cierro un sábado a las 4 de la mañana, me levanto y puedo estar hasta las 10 de la noche y me salen 50 páginas, a veces he escrito hasta 60 páginas, pero así, sin parar. Claro, después cuando ves dices, qué pendejadas he escrito aquí. Y de las 50 tienes que volarte 20. Sí. Porque escribo con cierto frenesí. Y también otra cosa que, yo no sé si he contado esto, pero yo escribo con acompañamiento de rock. Así. De rock sesentero, setentero. Y el ritmo que me pone el rock Sí. es el que tecleo. Yo escribo con jazz. Yo Ah, escribo con jazz. no, a mí no me, o sea, he Sí. intentado, pero no he podido. Sí. Sírvete, por Ajá. favor, toma. Tengo otra pregunta, pero fuera de libros, de todo. Y es, yo creo que como tú me dices, hay que hablar las cosas así directo y de frente. Ajá. Y tenemos una amiga en común que es Sandra Correa. Y tú sabes lo de Sandra Correa. Ya, sí, claro. Entonces, Sandra, lo que pasó con ella, o sea, explícanos tú que estás de primera mano, o sea, cómo fue el linchamiento mediático, porque ella también se quedó así con ese resentimiento de algunos periodistas y entre esos... Entre esos estoy yo, tú, claro. Claro. Sí, mira, yo no sé si debería hablar mucho del tema porque creo que hay una tergiversación o una mala interpretación de algo que yo hice como periodista y no soy el que yo digo. Al contrario, cuando ella pasó por todo eso, creo que es de los poquísimos periodistas que prefirió esperar a que se conociera. Y cuando ella ya ha pasado el tiempo, es liberada de culpa y demás, yo la entrevisto y hago un largo reportaje. Pero después alguien, no me acuerdo exactamente qué fue, alguien habla de ella y ella se enoja, se siente mal porque yo no haya contrastado y no le haya parado eso. Entonces yo le dije, Sandrita, lo siento mucho, pero eso yo no tengo nada que ver, es la persona que lo dijo. Yo tengo un criterio, tengo un aprecio sobre ella y yo he preferido dejarla ahí. Así que yo sobre este tema he dejado morir. Creo que el tiempo nos dará la razón a quien corresponda, pero al contrario, yo le estimo, le aprecio, le reconozco su valía humana, sé todo lo que pasó, todo lo que tuvo que pasar. Y los que perpetraron todas esas cosas contra ella están ahí. Claro. Son los que están ahí. Sí. Yo no fui. Uh-huh. Yo no fui. Al contrario, creo que a diferencia de otros periodistas que se enganchan de una corriente, de una tendencia con respecto a un tema y le sacan el jugo, le sacan el provecho a eso, yo preferí cuidarme muy soberanamente sobre eso. Yo me acuerdo que en aquella época estaba en el diario El Comercio, después pasé al diario El Universo, y yo cada vez que tocaban el tema les decía a quienes eran, digamos, mis subordinados en ese momento, yo era el editor, les digo, pensémoslo bien. A mí no me huele muy bien esta vaina. Sí. El caso del linchamiento de ella fue en situaciones políticas como nos ha tocado pasar a muchos hasta ahora, y creo que efectivamente en eso
que hubo un poco de tacto de mi parte para no meterme lleno. Ujú. Y ella sabe perfectamente, ni que en el comercio, ni en el universo, ni en el hoy, yo me metí con ese tema. Wow. Es que también yo digo, la práctica del periodista es en la cuerda floja, ¿no? O sea, es Sí. que una palabra mal dicha y, o Un sea, titular un más titular puesto. mal puesto, sí, una foto mal interpretada, o sea, puede llevar a la gente a cosas muy extremas, ¿no? Mira lo Entonces, que han hecho con la hija de Carlos Luis Morales. mm. Y con el mismo Carlos Luis Morales, ¿no? Lo Con llevaron a la a la muerte. muerte prácticamente, porque nadie Sí, puede dudar que les llevaron a la sí, lo muerte, llevaron a la como muerte. pueden haber llevado a la muerte a Freddy Carrión o a Orlando Pérez Claro, en unas circunstancias muy claro, claro, particulares. claro. Que eso cuento en el libro 18 días, ¿no? Sí, Que hay un sí, sí, momento en sí. el que estoy así Sí, tentado al suicidio claro, por todo lo que implica una cosa claro, así, ¿no? claro, claro. Esa parte del libro, me han comentado algunas personas, ni siquiera del Ecuador, que es la más dolorosa para Sí, haberla sí, sí, leído, ¿no? sí. Entonces, te decía lo de la hija de Carlos Luis Morales, un error, entre comillas, y Mm, mira dónde está ella, claro, golpeada no, mediáticamente. sí, Y las personas que cometieron ese error no han sido capaces ni siquiera de disculparse. qué pena. Entonces, claro, lo de Sandra Correa, para volver al tema, yo si es que efectivamente ella considera que he cometido un error, yo le pido mil disculpas, a pesar de que estoy convencido que no fue ni un error voluntario, ni producido, ni inducido, sino que era parte de una discusión que había en un momento determinado, en de la cual yo no formaba parte además. Así que si por eso hay que plantearle disculpas públicamente, las haré cuantas veces sean necesarias. Claro, claro. No, eso es parte de tu valía, ¿no? Así Eso es es. parte de tu Ujú, valía. Yo sí aprecio bastante tu franqueza, tu franqueza y dirección. O sea, ujú, tú dices las cosas directamente y eso creo que le gusta a mucha gente. ujú, Paréntesis ahí, yo creo que hay que ser muy abierto de mente. ujú. Tengo una amiga muy querida que te manda un saludo. Ella se llama Verónica Eras. Ya, Vive en Azogues, es mi amiga, es mi amiga. Y te mando un saludo. Te mando muchas un gracias. saludo. Ella te admira bastante y cumplo con decírselo, aunque me pone celoso. Te lo Ha digo sido directamente. celoso. Sí, me pone celoso, pero Bueno, le digo, cumplo, muy cumplo. bien, muchas Sí, sí. gracias. Ojalá me gustaría conocerle. Le mando un abrazo especial a Verónica Verónica Eras. Eras. Sí, sí, Verónica sí. Eras. Así que un abrazo para Verónica también. Ya que vamos terminando. Ya vamos. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Ah, sí, Casi sí, una sí, hora ya. sí, sí, sí. Así es. Escoge un libro de los dos que nos queda para ya Verás, finalizar. yo a los dos Los dos. escogería. ¿Ya? Y Dale. rapidísimo Y te diría, rapidísimo, a ver. este es un trabajo de largo aliento, porque aunque el libro es chiquitico, aquí condenso varios cuentos, varios relatos que yo fui trabajando durante muchos años. Sin exagerarte, aquí hay incluso un cuento que tiene 30 años, Wow, ¿cuál es? El estado del alma. Ya. Tiene 30 En años. Cuba lo escribiste ese. Lo que escribí en Cuba, ganó una mención en Cuba, lo volví a revisar, lo volví a trabajar. Y ese es un cuento que me encanta. Era una novela corta. Deleítanos leyéndolo de tu Mira, propia voz. cuando arranca el libro, que está el libro, digamos, del cuento, que se llama Estado del Alma, eh, y coincide 63 del año de mi nacimiento, además, Ya. la página 63, qué casualidad, no me Ajá, había qué dado cuenta, casualidad. dice, me invitó al estreno de la obra donde ella haría el papel de Eva. Claro, eso lo supe después. Hasta ese día su personaje sería un misterio para mí. Un mes antes le dije que me permitiera asistir a uno de los ensayos. Con cierta coquetería o quién sabe si timidez dijo que no, que los ensayos son una amalgama de repeticiones y paradas canzonas para otros que no sean los actores. Refiriéndose a mí, dijo también que como el estreno coincidía con mi cumpleaños, su actuación iba a ser mi regalo. Ah, qué Y de ahí belleza. viene una serie de cositas que Mm, son bien interesantes, sí. pero obviamente este libro, este relato es largo y a mí me encantó, de verdad, me encantó porque tiene un conjunto de Mm, cosas que están ahí. autobiográfico. No, para nada, ahí sí no tiene nada de autobiografía. De hecho, te diría que la mayor parte de los cuentos que están aquí no tienen nada que ver, Mm, absolutamente. Quizás hay uno que es más corto, espérate si te lo leo, porque además creo que es pequeñito. ujú. A ver. ¿Dónde está? Creo que es el 79, que además a mí me encantó escribirlo, pero que quizás corresponde a algo que viví, experimenté, pero no necesariamente, no está por aquí. Ahorita
tengo que buscar. Además me encantó, por ejemplo, el epílogo que hace José Gregorio Vázquez, que es un escritor venezolano que tiene una editorial también muy interesante. Y obviamente, digo, estas cosas de la vida me las leyó y me dijo, esto tiene que ser un gran libro. Pero espérate, ahora no lo encuentro, que es Sí es un pasa. cuentito que me encantó, pero además es cortito porque no es tan largo y le trabajé a tal punto que quedó tan flaco. Yo mismo me reía. Parece Eh, tal vez un microcuento de Galeano. exacto, porque lo trabajé, entonces era un poco más largo y dije, lo tengo que trabajar en detalle. También hay dos o tres cuentos eróticos que eran un ejercicio que hice para la universidad. Esos cuentos eróticos nos propusieron, a ver, vamos a hacer un cuento pues, erótico con tales Difícil, ¿no? características. Para no caer en lo vulgar. Difícil, difícil, porque además teníamos un Ujú, maestro muy fuerte que nos decía, no entrarán a las descripciones claro. detallistas ni nada que Ujú, tenga sentido más literario. literario, pero sobre todo que llegue a los sentidos, que llegue mucho a los sentidos. No lo encuentro, lastimosamente no lo encuentro aquí ahorita, si me pongo a buscar me voy a perder, pero es algo que lo trabajé. Me demoré y mira, terminó en 2 páginas por ahí, que quizás por esa razón mismo no lo encuentro. Sí, Pero ya, bueno, no no te importa. preocupes, Este es verdad. y este otro, en cambio, que sí es un ejercicio literario, que también lo trabajé mientras estaba estudiando literatura, Ujú. que escribo poesía, escribo mucha poesía, pero no publico nunca. Ah, Y no sé si voy sería a publicar, genial, no sería sé si voy a genial, sería publicar genial. alguna vez la Hazlo, poesía. hazlo, hazlo. Entonces eran 4 poemas largos, muy inspirados en mujeres, Mm, poetas mujeres, ujú. y sobre todo en Gabriela Mistral, que es una de mis Oh, autoras favoritas. Me he leído 4 o 5 veces sus obras completas. Y entonces me inspiré mucho en esos poemas. Y entonces trabajé 4 poemas. Pero yo mismo me di cuenta de que eran poemas muy narrativos, mm, que eran muy pensados en contar una historia. Entonces dije, no, esto no mm, funciona. La dejé reposar. Le hice leer a una amiga con la que tenía una relación muy particular, literaria, de cruzarnos libros. Me dijo, no, estos poemas no sirven. Me dijo así. Y yo me pero quedé frío. quién sabe, y No, me sí. quedé frío porque me dijo así tan descaradamente o tan frontalmente que me deprimió. Eh, pero quién Entonces sabe. dije, ay, pero pues no voy a perder. Entonces agarré esa historia y hice un viaje a Hungría, a Budapest, uno de esos viajes que uno no se espera jamás. Estaba yo en Madrid, una amiga me dice, hay una competencia, hay una maratón en Hungría y hay un charter que lleva gente por 90 euros. Y di vuelta y dije, Ah, me subo ahí. vamos, claro. Me fui a eso y pasé en Hungría 3 días, creo, cuatro Mm, días. Y vi la escenografía de la ciudad vieja de Budapest lo que para mí era una novela que la tenía pensada, dándoles vueltas así. Y era la idea de que un comunista de la de esfera la, socialista comunista dentro de se la fugaba al política. Ecuador y vendía a fundar un partido. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Esa era la ¡Qué historia que buena yo idea! pensaba. Entonces cuando vi dije, aquí está la historia. Sí, no. Entonces, como la gente que ha leído sabe de qué estoy hablando y la gente que no ha leído le invito a que empiece por ahí el libro, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y empieza con casi que con un poema. Es un poema con el que empieza este libro Tuyo. que es el seno de una pasión. Así se empieza. Dice, Deleítame. no soy una niña ni una mujer todavía a pesar de los años y de los vacíos. Me ocupan mis dolores tempranos y esa herida grabada por Paco. A mi madre la olvidé pronto, no me desconsuela ni abruma su distancia. Tuve 2 padres, uno desconocido y otro dominante, en mis ojos y en mi cutis. El que conocí sembré de ingenio mi talento, pero martirios la vida sin él. Pero de martirios la vida sin él. El que me enamoré un día, como padre sin serlo, me amó a pesar de todo. No tengo motivos de vergüenza, como muchos pensaron. Asumo mi corazón fuerte cuando fui tocada bien adentro, sin saber por qué. Me niego a crecer en el amor, como definición no existe, solo vivo de sus eclosiones. Nací en el seno de una pasión y la oscurecieron las mentiras y las sombras. ¿Por qué decidí seguir viviendo tras esa revelación? ¿Hasta dónde pude entender lo que hicieron con mi piel y con mis entrañas? ¿Era preciso iniciarme con la violencia de una ternura bellaca? Yo jugaba como pocas niñas y reía como muchas sin saber qué era el pecado. Mis días siempre fueron de puertas abiertas y de aguardas ardientes. Creí en Paco, en Antonio y en ella. Ninguno albergó mis esperanzas. La rabia por los hombres que me dejaron sin vida en este pueblo me sofoca.
Como la loba, emprendí mi retorno y también mi ausencia, sin marcas ni ofrendas. Hoy me convocan las lágrimas del recuerdo y las hojas verdes del futuro. No volveré a ser esa criatura andariega y tendré por delante una eternidad senil. Hoy voy a fundar mi savia y la memoria, un estanque y un incendio. Con ello seré de una vez la loba triste del planeta, de mi sistema lunar. Oh, genial. Más bien está espectacular. Este es un Tienes que, poema. sí, está genial. Tienes que editarlo. No, Tienes pero que ahí editarlo. está, así empieza el libro, Sí. que además es el poema que escribí al final, después de que acabé todo ya. Ya, Ya era un poema que estaba planteado. Así que es un libro que me muy encanta bien, por eso, muy bien. muy sincero literariamente hablando, Ujú. y hay unas experimentaciones de ahí formales que también han ocurrido. Te comprometo tal vez para la FILQ presentar El Otro Necio. Sí, Encantado, sí, ahí ¿cómo no? para presentarlo nos tomamos un vinito y hablamos con el público. Perfecto, ¿cómo Sí. que no? Bueno, creo que eso es todo. Nos has deleitado con tu presencia. Es una presencia gigantesca. Como te digo, yo te admiro mucho como político, como comunicador, como persona. Ujú. Sí, me pareces una persona excelente. Necesitamos gente, mucha gente así, en la política y en el periodismo. Así que yo te agradezco por tu trayectoria y por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Además que eres uno de los grandes gestores de esto que muchos queremos, pero no tantos como desearíamos, que es leer y el amor por los libros. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vernos aquí en Ni Media Página, perdón, estoy confundido, Ni Media Página, Ni Media Página, un segmento del podcast de Guille, que muchas gracias Guille, nos permites estar aquí en este grato estudio, en este hermoso estudio, y gracias a ustedes por estar aquí. Nos Un vemos la abrazo próxima. también para Guillermo. Guillermo Muchas Granja, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.